Vamos a hacer una perspectiva cónica por el método de los puntos de medida. Marcamos la posición del horizonte. Por ejemplo, por aquí. Bueno, vamos a marcarla un poco más baja. Por ejemplo, aquí. Tenemos la referencia ahí del papel y marcamos la posición del horizonte. Una vez que tenemos esto, marcamos la posición de las fugas y de los puntos de medida. Entonces vamos a coger un punto y a partir de ese punto, centro de una semicircunferencia que definen las fugas. Entonces hacemos la semicircunferencia y ahora vamos a coger el punto de vista, por ejemplo, aquí. Por lo tanto, ahí tenemos un punto de medida y aquí tenemos el otro punto de medida. Bueno, eso quiere decir que esta fuga nos va a medir todas las medidas que van, este punto métrico nos va a medir todas las medidas que van hacia el punto F. Vamos a llamar esto F1 y esto M1. Esto M2 y esto F2. Entonces, si dibujamos ahora la línea de tierra, vamos a colocarla, por ejemplo, aquí. Así lo hacemos con esto, la referencia del papel. Esta va a ser la línea de tierra sobre la que se cogen todas las medidas. Y esta va a ser la línea del horizonte, ¿no? Bueno, pues lo primero trazamos dos líneas de la casa que van hacia F1 y a F2. Pues por ejemplo, desde F2 hasta aquí. Entonces va ahora hacia F1. Vamos a trazar ahora, por ejemplo, otra medida. Y vamos a cerrarla por aquí. Bueno, tenemos ahí dos líneas y vamos a terminar esta, por ejemplo, aquí. Bueno, lo primero, decíamos que M1 medía las que iban a F1. Eso quiere decir que si estamos a escala 1 a 100, que un centímetro son 100 centímetros, ¿no? O sea, un centímetro, un metro, pues podemos coger aquí, por ejemplo, 8 metros. 8 metros, pues viene 8 centímetros de aquí a aquí, ¿no? Estamos a escala 1, 100. Por tanto, alineando, ya sabemos que M1 va hacia F1, alineando M1 con... Vamos a darle más medida, unos 10 metros, 11 metros, pues por aquí. Eso quiere decir que viene por aquí. Entonces, donde esa línea corta esta, ahí tenemos entonces la medida real en centímetros. Eso quiere decir que si esto... Ahora vemos que esto mide, por ejemplo, 12 centímetros, por tanto son 12 metros, ¿no? Entonces ya sabemos que el punto de medida mide, y aquí tenemos de aquí a aquí 12 metros, ¿no? Mientras que los que van hacia F2 se miden con M2, ¿no? Eso quiere decir que esto mide, al alinear con M2, pues aquí esto mide, por ejemplo, 3,5, 3 metros y medio, ¿no? Bueno, pues esa sería la forma, ya no lo comentamos más. Por ejemplo, si queremos saber cuánto mide esto, pues puedo aquí alinear este punto con este, cojo aquí la medida real y lo alineo con M hasta que me corte donde yo quiera, ¿no? Como lo hice a posteriori, la medición, pues entonces lo hago así. Entonces, esta es la medida en centímetros, que parece que son 1, 2, 3, 4 centímetros, 4 metros, ¿no? Bueno, ya no tomamos más medidas, ahora ya nos vamos a restringir solo a cuestiones de dibujo sin elementos métricos. Entonces, pues marcamos aquí, por ejemplo, una vertical, aquí, otra vertical, aquí, por ejemplo, otra vertical. Pasa que ahora ya nos determina un poco porque hemos dicho que los centímetros, cada centímetro es un metro y por tanto las alturas debemos ser un poco precisos. Por ejemplo, si la altura
de la primera parte de la casa mide 3,5 metros, pues aquí tendré que coger 3,5 centímetros, por ejemplo. 1, 2, 3, vamos a darle aquí más o menos. Esta es la altura de 3,5 centímetros. Ahora no hay que equivocarse, esto va a la fuga F2 y esto también. Y aquí va a llegar hasta este punto. Bueno, tenemos las verticales y ahora decíamos que venía por aquí, entonces a partir de este punto, esto hacia esta fuga. Vamos a darle ahora, por ejemplo, la altura para una terraza, pues 1,5 metros o lo que fuera. 1,5, 1,6, pues hasta aquí. Viene por aquí, ahora va hacia F1. Habría que mirar bien las medidas que tiene, yo ya digo, las medidas las cojo así. Bueno, la terraza vamos a hacer que venga un poco hasta aquí. Y si esto, por ejemplo, viene hasta este punto, entonces aquí, por ejemplo, mido cuánto mide esto, recordamos M1 mide hacia F1, pues la medida esta, por ejemplo, son 1, 2, 3 centímetros y 3,5 metros, de aquí a aquí nos lo marca esto 3,5 hacia M1, quiere decir que esto en el espacio es 3,5. Bueno, pues esa sería la forma de ir tomando las medidas, ¿no? Aquí la planta la íbamos a colocar hasta aquí. Y luego le íbamos a dar, por ejemplo, la misma altura para el segundo piso o para el primero, si consideramos el otro como el bajo. Entonces, aquí tenemos esta medida, fugamos hacia F1 y aquí tenemos ya, entonces vamos a continuar. Como por detrás no se ve, lo paramos donde queramos, ¿no? Podemos darle aquí otra altura para otra terraza si queremos. Si aquí, por ejemplo, coloco una ventana, voy a colocar aquí una ventana de aquí a aquí, por ejemplo, fugando hacia F1, pues viene, por ejemplo, por aquí y por aquí. Bueno, medidas de esa ventana, otra vez lo mismo. Proyectamos este punto, alineamos con M1 y nos da, al alinear con M1, aquí nos da, por ejemplo, 1,5 centímetros, 1,5 metros. Bueno, esto fuga hacia esto y esto debe fugar hacia F2. Vertical y lo mismo con todo. Vertical para una puerta, por ejemplo, vertical para una puerta, bueno, podríamos poner más ventanas, vamos a hacer, por ejemplo, aquí un saliente que fuga hacia F1. Pues tenemos este saliente, bajamos una vertical por aquí y esto debe continuar hacia F2. Por tanto, esto vendrá por aquí. Corta aquí, levantamos otra vertical y esto debe fugar también hacia F2, ¿no? Bueno, hemos hecho ahí un saliente. Bueno, tenemos ya un poco esbozado por dónde iría la casa. Esto parece algo alto. Bueno, vamos a bajarlo un poco. Girando, entonces podríamos poner por aquí también el forjado, con lo cual no se sabe bien dónde está el suelo, o sea que no tenemos problema, ¿no? Aquí podemos poner, por ejemplo, una ventana
y debe fugar también hacia F2. Vamos a ampliar aquí un trozo. Que vendrá por aquí. Poner aquí alguna ventana también hacia F1, sabiendo que esto corta aquí, donde corta ahí unimos. Esto un poco hacia adentro. Esto debe fugar hacia F1 y esto hacia F2. Bueno, tenemos ya esbozado y vamos a darle unas sombras, ¿no? Bueno, si mantenemos, por ejemplo, vamos a hacer una especie de pequeño suelo por aquí. Si mantenemos, por ejemplo, que la sombra de esta línea vamos a hacer que venga por aquí. Entonces la sombra del sol, el sol está detrás del observador y viene, por ejemplo, por aquí. Hacemos que la sombra, por ejemplo, de este punto caiga aquí. Vamos a hacer que caiga aquí. Esta es la fuga de los rayos solares, todos fugan hacia aquí, fuga de los rayos, mientras que esta es la fuga de las sombras verticales, ¿no? Fuga de las verticales. Ambos alineados en una vertical porque las líneas de la casa son verticales, ¿no? Entonces los rayos de sol están situados en planos verticales y sus proyecciones pues serían esta. La proyección de este rayo es esta, ¿no? Y la intersección de la proyección del rayo con el rayo es este punto. Entonces la sombra de este punto es este y la sombra de esta línea será una línea que fuga hacia aquel punto. Entonces la sombra de este punto será esta. La sombra de la línea de atrás fugará hacia F1. Bueno, ya tenemos la sombra ahí de la casa. Ahora hagamos la sombra de esta. También fuga hacia FV. Y ahora la sombra de esto, decíamos que íbamos a coger este punto de referencia, va hacia F2. O sea que viene por aquí. Entonces es este punto, vamos a marcarlos bien. Debe fugar hacia FR, es el rayo. Y esto corta la vertical aquí y sale de esta línea, por lo tanto donde corta aquí unimos con este punto. O sea que la sombra será esto, esto y esto. También esto debe fugar hacia FV. Aquí sale una vertical y aquí hacia FR. Bueno, con lo cual esto debe fugar hacia F1. Luego la sombra será esto. Bueno, ya sabemos entonces la dirección de todas las líneas para las sombras, cómo se calcula. Si tienen la misma profundidad, pues también esta misma profundidad se proyectará aquí, esto va hacia FR. En todo caso, la profundidad habría que calcular aquí, donde corte aquí, levantar una vertical. Esto está de espaldas a la luz. Bueno, vamos entonces a darle unas sombras. Vamos a hacer la sombra, tenemos la sombra de esto, pero nos falta la sombra de esto. Imaginemos que esto tiene cierto grosor, aquí una columna, y el grosor vendrá dado aquí, pues lo mismo, proyectaríamos, ¿no? Y ya sabemos que la anchura esto nos lo da M2, ¿no? O sea que
que hace esta anchura, al proyectar aquí M2, estos dos puntos se proyectan aquí, es la anchura de la columna. Vamos a centrar ahí una columna, ya no calculamos, porque el grosor es mínimo, la profundidad de esas columnas. Marcamos aquí otra columna y aquí otra. Entonces la sombra de las columnas irá hacia FV. Entonces sigue por ahí y corta en FR aquí. Eso quiere decir que va hacia FV, sube por aquí la columna, su sombra, ¿no? Y sale de este punto. Entonces la sombra de este punto vemos que cae aquí. Entonces la sombra de esta línea es esta. Y la sombra de esta línea será una paralela, ¿no? Bueno, porque esta línea se proyecta según esta sombra, entonces este punto corta aquí. Bueno, ya tenemos la sombra esa, ahora hacemos por aquí la dirección hacia FV. Se levanta por aquí en una vertical y este punto cae aquí hacia FR. Por lo tanto, la sombra que va hacia FR, aquí la sombra de esta línea será esta. Bueno, entonces ya podemos sombrear, todo esto quedará en sombra y la casa termina aquí. Todo esto queda en sombra. Aquí también se proyectará toda la sombra por aquí. Esto queda de espaldas a la luz, entonces también aquí esto irá en sombra. La sombra de esto habrá que representar un grosor hacia FV y todo esto queda en sombra. Esto también, esto también. Lo mismo, aquí todo esto queda detrás en sombra y esta era la referencia del punto final. Entonces esto queda también de espaldas a la luz. Entonces todo esto queda en sombra. Está aquí detrás también, todo esto de espaldas a la luz. Vamos a marcar aquí esta línea. Y aquí la parte superior de la casa. Bueno, también todo esto queda en sombra, es el mismo plano, de espaldas al sol. Y esto era lo que proyectaba aquí de sombra la casa. También la puerta, todo queda en sombra. Y salía la sombra de ese punto. Ahora habría que remarcar las líneas de más contraste internas.
por ejemplo esta de aquí. Esta oscuridad por aquí. Y estos decíamos que salía de aquí, entonces vamos a marcar aquí una especie de barandilla, nos deja ver por detrás esto. Entonces aquí tendríamos la barandilla y se proyectará pues también esta línea corta. Ya no calculamos cualquier punto de aquí, pero esto corta a la vertical por F1 en un punto. Bueno, pues la barandilla irá a la misma fuga. De manera que el punto final, este que daba aquí, pues la barandilla quedará aquí. Se proyectará ahí con todos los detalles de los barrotes de la barandilla. Y lo mismo para esta. Entonces hicimos la sombra de este punto, bueno, entonces la sombra es todo esto hasta arriba. Todo esto. Y aquí pues también podríamos poner barandilla, o poner por ejemplo una parte si queremos de piedra y luego la barandilla todo. Y lo mismo por aquí todo. Y aquí igual. Bueno. Entonces esto lo calculamos, pero habría que calcular también esto. Y corta aquí, por lo tanto eso debe fugar hacia aquel punto, esto la sombra, lo mismo esto, y luego la barandilla por detrás, fugando hacia allá. O sea que faltaría por proyectar la barandilla, ¿no? Igual que aquí. Esto también lo pusimos aquí y ahora esto ya es la vertical, ya no afecta. Bueno, una vez ya que tenemos hecho los cálculos de sombras, pues remarcamos alguna línea y le vamos a dar algún contraste. Aquí igual, lo mismo por aquí y por aquí. Y aquí habría que dejar ver la puerta por detrás o la ventana o lo que fuera. Vamos a poner, por ejemplo, ahí. Un oscuro para una ventana. Lo mismo, por ejemplo, aquí. Aquí los oscuros para la ventana. Aquí oscuro para el entrante, sobre todo esa zona. Poner aquí como una persiana. Esto de fugar hacia F2. Una persiana y proyecta aquí la sombra.
la puerta. Entonces esto también le daríamos aquí más grosor, más oscuridad aquí para el entrante, y vamos a hacer algo de contrastes dándole más oscuro aquí para las zonas interiores y también aquí arriba y aquí. Esto tendrá la misma oscuridad todo y aquí saldrá con más intensidad por el suelo. Lo mismo por aquí. Aquí podemos dar más contraste. Y aquí, como sabemos, más contraste para el hueco porque no llega tanta luz, igual que pasa aquí. Lo mismo aquí. Proyectaba la sombra de todo por aquí. Por aquí debajo de la ventana y lo mismo por aquí. Incide más la luz aquí, entonces habría que oscurecer un poco por aquí todo para dar ahí más luz. Y aquí se proyectaban las sombras de las columnas. Bueno, cálculo de sombras sencillito. Darle aquí como si esto tuviera un pequeño saliente, dejando aquí esta zona de oscuridad. Entonces también la dejará todo por aquí y por aquí hacia F2. Sacamos aquí más contraste para este detalle, lo mismo aquí y también para aquí. Aquí más zona de oscuridad en el entrante.
más oscuridad en la zona de la columna. Lo mismo aquí y aquí. Pero que se proyecta todo lo oscuro por aquí. Aquí también la sombra que se proyecta en la columna, que sale. Esto era un plano horizontal, va hacia F2. Y aquí pues podremos marcar líneas que van hacia F2. Aquí podemos remarcar más el contraste para separar de ese primer plano. Bueno, por último, si esto, por ejemplo, refleja hacia abajo, pues reflejará sobre todo en la zona de sombra. Entonces, todo esto se tendrá que reflejar. El oscuro también, se refleja un poco todo esto. Entonces, se reflejará sobre la sombra y aquí igual. Este oscuro más intenso para el entrante también se proyectará ahí sobre la zona de sombra. Aquí remarcamos la posición para las sombras. Lo mismo aquí. Y para destacar la casa del fondo, pues podríamos también oscurecer todo por detrás. De manera que así pudiéramos obtener algo de luz para la casa. Entonces decíamos que esto se venía reflejando un poco y se da en la zona de sombra, o sea que se verá solo en este tramo. Prácticamente en la zona de luz pues no se vería la reflexión. Podríamos oscurecer también detrás de la casa para indicar el paisaje, por ejemplo del horizonte por allí detrás. Y así también separamos esta zona de la casa del paisaje de atrás. Y eso valdría también para aquí. Bueno, este punto se proyectaba, como decíamos aquí, y si le damos más oscuridad a todo esto, pues realmente estamos sacando aquí más luz. Entonces, todo lo oscuro que seamos capaces de meter aquí va a repercutir en que esto va a tener más luz. Entonces hay que pensar también la luz si incide más ortogonalmente aquí que aquí. Podríamos diferenciar el plano del suelo y ponerle algo más de oscuridad que en la casa, por ejemplo. Y lo mismo por aquí. Todo por aquí. Entonces todo esto con más oscuridad. Hay que remarcar estas líneas que apenas se ven. Y esta pues también.
como decíamos, más luz para aquí, pues podemos dar una trama cuanto más ordenada, pues mejor, con las líneas más paralelas. Lo mismo todo por aquí. Y lo mismo por aquí. Como por aquí. Bueno, revisamos a ver si se nos olvidó algún tono oscuro por ahí, que es fácil que siempre se olvide alguno. Más oscuro ahí en el entrante, más oscuro aquí en el paso de una cara a otra del muro. Intentar igualar un poco al llegar aquí, más oscuro. Aquí más oscuro también. Si le damos más oscuro de allí de donde sale la sombra. Aquí, más intensidad de la zona saliente, aquí lo mismo. Y lo mismo todo por aquí. Con el grosor de esto que ya parece que casi se funde con este de aquí. Y lo mismo, más oscuro también por aquí del saliente y lo mismo aquí. Podemos también dar más contraste y de esta manera sacamos más luz aquí. Con lo cual también podríamos coger más luz aquí, dándole un tono más oscuro todo por esta zona. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Habría que igualar, por ejemplo, esta zona de claridad, no tiene mucho sentido, remarcar oscuros, reforzar, darle los grosores bien, las partes más entrantes también oscurecerlas más. Y bueno, esto sí tenía cierto grosor aquí, le daríamos ahí el grosor. Bueno, lo dejamos aquí, perspectiva cónica de los puntos de fuga por puntos de medida, haciendo un poco los efectos aquí de los contrastes para reflexión. Y que proyectamos también aquí en esta cara. Y el oscuro se podría proyectar un poco todo por aquí. Pero bueno, ya no lo vamos a hacer. Marcar un poco más aquí, ya concluimos. Lo mismo aquí hacia F1.